A menudo pensamos en la naturaleza como algo hermoso, majestuoso, incluso sanador. Pero hay un lado más oscuro en lo salvaje, uno al que no le importa lo famoso que seas, lo admirado o lo querido. En ese mundo, los dientes y el instinto dominan, y un solo paso en falso puede significar la diferencia entre el asombro y la tragedia. Las personas de las que estás a punto de escuchar no eran buscadores de emociones fuertes ni aventureros imprudentes. Muchos de ellos amaban profundamente a los animales. Algunos trabajaban para protegerlos, otros simplemente se cruzaron en el camino equivocado en el momento equivocado. Pero todos ellos, a pesar de su fama, fueron superados por algo mucho más poderoso que la reputación, la fuerza bruta e impredecible de la naturaleza. Estas no son historias de ficción, son reales, son inquietantes y demuestran que en la naturaleza ser una celebridad no importa. Porque cuando el instinto se despierta, incluso la cara más familiar puede convertirse en presa. 1. Rosa King. Rosa King no solo trabajaba con animales, vivía por ellos. En el sur de Hamilton, en Inglaterra, era conocida no solo por su profesionalidad, sino por la silenciosa devoción que mostraba hacia cada criatura bajo su cuidado, especialmente los grandes felinos. Para los visitantes era una presencia amable detrás del cristal. Para sus colegas era el latido del zoo. Pero para el tigre con el que entró en el recinto esa mañana, seguía siendo humana. Era mayo de 2016, un día rutinario, o eso parecía. Rosa estaba realizando una tarea que había hecho innumerables veces, entrar en el recinto del tigre para las tareas de cuidado diario. Pero algo salió mal. Se omitió un protocolo de seguridad, o tal vez una puerta no se aseguró como debía. En el mundo de los depredadores, un pequeño error es todo lo que hace falta. El tigre atacó sin previo aviso. Rápido, preciso y fatal. Cuando el personal se apresuró a entrar después de escuchar sus gritos, no pudieron hacer nada. Rosa ya había sucumbido a sus heridas. Su muerte conmocionó a todo el país. ¿Cómo alguien tan experimentada, tan devota, tan profundamente unida a los animales que amaba, podía caer víctima de ellos? La tragedia desató el luto público, pero también preguntas difíciles sobre la seguridad, sobre el riesgo y sobre la ilusión de control que a menudo creemos tener sobre la naturaleza salvaje. En verdad, Rosa no murió porque no amara al tigre. Murió porque el amor no tiene peso en el reino animal. Allí solo habla el instinto, y cuando el instinto se despierta, incluso la más suave de las rutinas puede volverse letal. 2. Ellen Blight. A mediados del siglo XIX, Ellen Blight era una sensación, una adolescente conocida en toda la Inglaterra victoriana como la reina de los leones. Con solo 17 años, ya era una estrella del circo itinerante, atrayendo a multitudes ansiosas por verla dominar a las bestias salvajes dentro de la jaula. Con un látigo en una mano y acero en la mirada, caminaba con confianza entre leones y tigres que la doblaban en tamaño. Para el público era intrépida. Para los animales, quizás algo menos claro. Pero una cosa era segura. El peligro siempre estaba ahí con ella, detrás de los aplausos, esperando. Era una noche fría de 1850, cuando Ellen entró en la arena para comenzar otra actuación. Entró en la jaula con un tigre de Bengala adulto. Le dio un golpe en la nariz con su látigo, una señal simple, parte del número. Pero esta vez, algo se rompió. En un instante, el tigre se abalanzó, con los dientes al descubierto, la furia desatada. Le aferró las mandíbulas al cuello, desgarrando la carne, seccionando su tráquea antes de que nadie pudiera reaccionar. El caos estalló. El público gritó. Los domadores se precipitaron con armas en mano, pero ya era demasiado tarde. Ellen murió en cuestión de minutos en el escenario de serrín que una vez había dominado. Su muerte conmocionó a la nación. Los periódicos la convirtieron tanto en mártir como en espectáculo. Algunos cuestionaron si las mujeres deberían actuar con animales peligrosos. Otros debatieron la moralidad de usar bestias salvajes para el entretenimiento.
pero ningún titular podría capturar verdaderamente el horror de ese momento. Una adolescente, devorada por la misma criatura que pensaba haber dominado. Ellen no murió porque cometiera un error. Murió porque en el mundo de los depredadores no hay actuaciones, solo instintos. Y cuando esos instintos se encienden, ningún disfraz, ningún título, ninguna confianza puede salvarte. 3. Alexis Martínez. Alexis Martínez vivía lo que muchos llamarían un sueño. Con solo 29 años, era uno de los entrenadores de mamíferos marinos más respetados de España, trabajando de cerca con orcas en Loro Parque, en las Islas Canarias. Era tranquilo, intuitivo y estaba profundamente unido a las orcas que entrenaba. Sus colegas lo admiraban. Las orcas respondían a él. Para los de fuera, parecía la armonía perfecta entre el hombre y la bestia. Pero en la Nochebuena de 2009, esa ilusión se hizo añicos. Durante lo que debería haber sido un ensayo rutinario, Alexis entró al agua con Keto, una orca macho grande que había sido trasladada de SeaWorld. Habían nadado juntos innumerables veces, pero esta vez algo cambió. Sin previo aviso, Keto atacó, embistiendo a Alexis con una fuerza masiva, aplastándole el pecho y rompiéndole los órganos internos. Nadie lo vio venir. No hubo gritos de ayuda. Cuando otros lo sacaron del agua, ya era demasiado tarde. Alexis ya no estaba. La noticia conmocionó a la comunidad mundial de parques marinos. Cómo una orca entrenada en un entorno controlado podía volverse letal. La verdad era mucho más inquietante. Keto tenía un historial documentado de comportamiento impredecible, y la muerte de Alexis expuso las duras realidades del cautiverio de mamíferos marinos: el estrés, el confinamiento, el costo psicológico para criaturas que evolucionaron para recorrer vastos océanos. Detrás de cada truco coreografiado y cada sonrisa había un animal capaz de violencia, actuando por instintos que los humanos pretenden entender. Alexis no murió por falta de habilidad. Murió porque incluso el depredador más elegante puede perder los papeles. En ese momento, Keto no era un artista. Era una orca haciendo lo que la naturaleza le había diseñado para hacer. Y Alexis, a pesar de todo su talento y compasión, era solo humano. 4. Kenton Carnegie. Kenton, Joel Carnegie, era un alma tranquila y curiosa. Un estudiante universitario canadiense de 22 años sentía un profundo amor por la geología, la naturaleza y el misterio silencioso de la vida salvaje. En noviembre de 2005, estaba estacionado en un campamento de campo remoto en Saskatchewan, cerca del borde del bosque boreal, un lugar donde la naturaleza aún dominaba. Los lugareños habían estado informando de comportamientos extraños de animales cercanos. Se habían avistado lobos merodeando demasiado cerca. Se habían visto osos deambulando más tiempo de lo esperado en la temporada. Se susurraban advertencias, pero Kenton no tenía miedo. Salió a caminar solo una tarde. Nunca regresó. Horas más tarde, los buscadores siguieron sus huellas adentrándose en el bosque. Lo que encontraron fue espantoso. Su cuerpo yacía mutilado y desgarrado, rodeado de huellas de animales, algunas de lobos, otras posiblemente de un oso. Su ropa estaba hecha jirones. Sus heridas eran salvajes. El ataque fue tan violento, tan brutal, que los expertos debatieron durante meses qué animal fue el verdadero responsable. Algunos creían que era un oso, otros, más sorprendentemente, afirmaron que eran lobos, una especie que casi nunca se sabe que mate a humanos en Norteamérica. Si realmente fueron lobos, la muerte de Kenton pudo haber sido el primer caso documentado de un adulto sano muerto por ellos en el continente. Y esa realidad hizo añicos una creencia profundamente arraigada: que los depredadores nos temen, que no nos tocarán, que estamos de alguna manera separados de la cadena alimentaria. Kenton aprendió lo contrario, de la manera más dura posible. En ese tramo silencioso de naturaleza salvaje congelada, la naturaleza le recordó al mundo algo ancestral. Cuando la supervivencia toma el control, la naturaleza no hace preguntas, caza.
5. Stephen K. Miller. Stephen K. Miller no era solo un especialista en escenas de riesgo. Era un hombre que construyó su vida en torno a la confianza. Confianza en su entrenamiento, confianza en sus instintos y, sobre todo, confianza en los animales con los que trabajaba. Había pasado años junto a algunos de los depredadores más poderosos de la naturaleza, no con miedo, sino en asociación. Uno de esos socios era Rocky, un oso grizzly de 2,13 metros y 317 kilogramos. Entrenado por el propio Stephen, Rocky había aparecido en películas, anuncios y un sinfín de demostraciones en vivo. Para el público, todo parecía seguro, rutinario, controlado. Pero en abril de 2008, esa confianza se rompió para siempre. Ese día, Stephen estaba grabando un video promocional en las instalaciones de Predators in Action, en California. Le dio una señal a Rocky, algo que habían practicado docenas de veces. Pero en lugar de responder con un truco, el oso se abalanzó. Sin dudar, Rocky apretó sus enormes mandíbulas alrededor del cuello de Stephen, perforando su yugular. La sangre brotó. El pánico siguió. Los entrenadores se apresuraron, gritando órdenes, usando gas pimienta, haciendo todo lo posible para detener el ataque. Pero ya era demasiado tarde. Stephen murió en cuestión de minutos. Su muerte envió un escalofriante escalofrío a través de las industrias de entrenamiento animal y cinematográfica. ¿Cómo un hombre tan experimentado, tan preciso, podía ser asesinado por la misma criatura que había cuidado y criado? Pero esa es la cruel verdad de los animales salvajes. No importa cuánto tiempo los entrenes, no importa cuán profundamente creas que el vínculo es real, sus instintos nunca desaparecen, simplemente están enterrados, esperando. Stephen no murió por descuido. Murió porque creía que su relación con Rocky era más fuerte que la propia naturaleza. Y en un momento empapado de sangre, la naturaleza le recordó, y a todos nosotros, que nunca juega según nuestras reglas. 6. Alexei Melnikov. Alexei Melnikov conocía los riesgos. Como experimentado cuidador de zoológico en Sebastopol, Ucrania, había pasado años trabajando con algunos de los depredadores más majestuosos y letales del mundo. Tigres, leones, leopardos. Los entendía mejor que la mayoría. Los respetaba, seguía las reglas. Pero una tranquila mañana de 2020, un pequeño error, apenas segundos de un mal cálculo, convirtió la rutina en tragedia. Alexei entró en el recinto de Lucy, una rara tigresa de Bengala blanca. Creía que estaba asegurada. No lo estaba. No había testigos, no había cámaras, solo un hombre solo en una jaula con 180 kilos de músculo puro e instinto primario. Lo que sucedió a continuación fue silencioso, violento e irreversible. La tigresa se abalanzó. Cuando sus compañeros de trabajo lo encontraron, Alexei había sido destrozado hasta quedar irreconocible. El recinto estaba empapado en sangre. Su cuerpo estaba desgarrado, rodeado de marcas de garras. Nadie podía hacer nada. Lo que hizo su muerte aún más inquietante fue la familiaridad. Lucy no era un animal salvaje o sin entrenar. Formaba parte de su rutina diaria, confiada, conocida, aparentemente segura. Pero en el reino animal no existe la seguridad. El control es una ilusión. Incluso la cara más familiar puede despertar algo ancestral en la mente de un depredador. El mundo del zoológico lamentó la pérdida, pero también se tambaleó. Si alguien como Alexei, veterano, responsable, metódico, podía ser víctima, ¿qué significaba eso para los demás? Su historia no trataba de imprudencia, se trataba de la brutal realidad de que en un mundo construido sobre el instinto, la rutina nunca es verdaderamente rutina. A veces, la jaula no protege al humano del animal, protege al animal de lo que aún es capaz de hacer. 7. Babaji Dow. Babaji Dow dedicó su vida a los leones. Con solo 35 años, ya era un respetado cuidador de animales en el Parque de Vida Silvestre Olusegun Obasanjo en Nigeria. Sus colegas lo describían como tranquilo, disciplinado y profundamente conectado con los animales que cuidaba. No era un artista, no era imprudente,
Era un profesional que entendía el delicado y peligroso equilibrio de trabajar con depredadores ápice. Pero incluso las manos más experimentadas pueden cometer un error. Y en el mundo de Babaji, ese único desliz lo significó todo. Era un día cualquiera de 2024. Babaji estaba alimentando a uno de los leones machos adultos del parque, una criatura que había entrenado y alimentado innumerables veces. Pero ese día olvidó asegurar la puerta del recinto detrás de él. Solo unos pocos centímetros sin cerrar. Eso fue todo lo que hizo falta. En un abrir y cerrar de ojos, el león atacó. No hubo advertencia. No hubo una segunda oportunidad. Se abalanzó con toda su fuerza. Las mandíbulas se cerraron alrededor del cuello de Babaji. No hubo tiempo para gritar. No hubo tiempo para escapar. Murió al instante, asesinado por el mismo animal que había pasado años protegiendo y criando. Las consecuencias fueron devastadoras. La noticia del ataque se extendió rápidamente, provocando conmoción y dolor en Nigeria y mucho más allá. Se filtraron fotos explícitas. Estallaron debates sobre los protocolos de seguridad, el error humano y la ética de mantener a depredadores salvajes en cautiverio. Pero más allá de los titulares, una verdad permaneció. Incluso el vínculo más profundo no significa nada cuando el instinto toma el control. Babaji no murió por descuido. Murió porque la naturaleza salvaje no perdona los momentos de olvido. En esa jaula no era un entrenador, era una presa. Y su historia sirve como un escalofriante recordatorio de que por muy familiar que sea la cara, un león sigue siendo un león y un solo error puede costarte todo. Estas historias no pretenden sensacionalizar, están destinadas a recordarnos lo fina que es realmente la línea entre el control y el caos, entre la admiración y el peligro, entre la vida y la muerte. La fama no protegió a estas personas. La experiencia no las salvó. Porque cuando el instinto ataca, la naturaleza no duda. Si este vídeo te hizo pensar de forma diferente sobre la naturaleza salvaje, compártelo. Si alguna historia se te quedó grabada, háznoslo saber en los comentarios. Y si quieres más historias reales que desvelen la cruda verdad detrás de los titulares, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Porque en el mundo de la naturaleza, las historias más aterradoras son las reales.